la publicación de Los Descosidos, Eduardo Varas se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la literatura ecuatoriana. Inicialmente la historia parte de una experiencia personal que tiene que ver con el hecho de que yo me casé muy joven, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, y bueno, pues la ruptura de ese matrimonio generó un poco los conflictos alrededor de lo que yo quería contar, y quizás eso es lo único que yo puedo traer de mi historia a la novela, y lo que genera un poco toda la ficción alrededor de lo que está ahí en Los Descosidos. Más bien yo quería hacer un ajuste de cuentas con muchos amigos que tienen esta perspectiva, yo diría, misógina alrededor de las relaciones. Y yo quería un poco estaba pensando qué es lo que genera un tipo que habla de todas esas cosas alrededor de la pareja, ¿no? de la mujer. Julio está realmente acabado, ¿no? Y Julio realmente trata de armarse de alguna manera y se replantea su rol de hombre. Yo creo que parte de ahí el drama de la novela y el drama sobre todo de Julio. Yo realmente no creo eso, ¿ah? O sea, yo sí trato de mantener mis distancias sobre las cosas que piensa Julio y las cosas que pienso. Yo necesitaba algo, un objeto, yo diría hasta creativo, que le pueda dar fuerza a Julio, algo de lo cual él podría sostenerse, no sé, una especie de gancho, de garfio que lo ayuda a agarrarse de alguna superficie, y la encontré en la música, sobre todo porque la música se convirtió en compañera de escritura al momento de estar en la redacción, en la escritura de la novela. O sea, yo escuchaba música a todo volumen y evidentemente eso fue generando un ritmo en la novela también. Escuché muchas cosas y algunas lograron filtrarse a la novela, y muchas fueron también creadas dentro de la novela. Hay muchas cosas que están ahí que no existen, ¿no? Que son ficción realmente, es música de ficción dentro de la novela. Realmente está tan trastornado el pobre Julio que lo que hace al final yo creo que es mezclar a todas en un solo monstruo, que él asume que esa es la mujer. Para mí Julio es un personaje al que le tengo mucho cariño, pero también creo que hay que tenerle mucha compasión, ¿no? Porque él asume como real ciertos mecanismos o situaciones o acciones que no lo son. Julio es víctima de él. Hay algo insondable en la naturaleza humana que nos permite conjeturar, y eso es lo que hace Julio en la novela. Particularmente yo trataba de encontrar un sentido a cierta misoginia, y se me ocurrió que la única forma de empezar esa misoginia o de tratar de entenderla era a través de un personaje que haya sufrido muchísimo como una mujer, ¿no? Eso es todo. Y yo creo que la versión de Julio, o la versión que Julio tiene sobre las mujeres, es una versión muy parida dentro del dolor y de la dificultad, y no la considero tan cierta. Realmente no la considero cierta en realidad. O sea, él se replantea absolutamente todo y cae incluso, yo diría, hasta en la figura del héroe romántico, ¿no? Incluso y llega a la cursilería, ¿cómo no? O sea, Julio está planteado desde esa posibilidad gigante de caer en el lugar común e incluso caer en lo atroz, ¿no? Porque para mí Julio cae en lo atroz. Hay un libro de cuentos completamente listo, que estoy tratando ya de que sea editado, sea publicado. Y estoy trabajando en un libro de ensayos que está casi listo. Y una novela que es... Hasta ahora lo que yo he escrito es casi 4 veces más de lo que es Los Descosidos. O sea, es una novela mucho más... de largo aliento, diría yo. Y nada, yo disfruto haciéndolo, así que... pues simplemente sentarse a escribir. Hay momentos en que interrumpo, como por ejemplo los viajes, pero también me sirve para aclarar más cosas. El tomar la distancia me fascina dentro de lo que escribo.
sentir que quizás de alguna manera ese libro o las otras cosas que he escrito y que estoy escribiendo pues pueden significar algo para alguien, ¿no? Eso quizás, eso es lo que realmente me da satisfacción. No tanto lo que pueda pasar con Eduardo Varas, sino lo que pase con los libros que yo estoy haciendo. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. Los juegos de siempre, la imaginación es la vida, la imaginación es la vida. Carlos Alfonso Rada Pérez, Eduardo Rada Córdoba y Carlos Rada Benavides han puesto en circulación este volumen que trata acerca de los juegos de la infancia, los juegos tradicionales con su respectiva explicación. Comienza con el trompo, luego las bolas o canicas, el bolero, el run run, la cometa, los carretes, entre otros muchos más. Entre el gesto y la palabra, desarrollo y medición de lo pictográfico, la psicóloga Cristina Portocarrero, una de las fundadoras del movimiento feminista peruano, retorna la palabra escrita con la publicación de este libro en el que presenta, dice, un tratamiento integrativo y apasionado de importantes conceptos acerca del homo actual y la ontofilogénesis de lo pictográfico, no solo en niños, sino en pacientes psiquiátricos y adultos. Y como complemento a esto, Test, esquema, guía de lenguaje pictográfico evolutivo de niños y adultos. Elena Cano y Américo Bibolini, de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, escriben en la presentación de esta obra de Cristina Portocarrero, que reviste especial importancia para aquellas personas que trabajan con niños o adultos que se interesan por conocer cómo es el lenguaje pictórico y cuál es su utilidad para la comprensión del ser humano en su proceso evolutivo normal y patológico, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo. Mujeres y ciudadanía, las paradojas del neopopulismo en el Perú de los 90. Stephanie Rousseau es una socióloga de la Universidad de Quebec, Canadá. Este libro rescata el fundamental aporte de las mujeres en la construcción de la ciudadanía, analizando el Perú de la década de 1990 con sus políticas autoritarias y neopopulistas. Básicamente dice, tuvo el impacto más negativo en las mujeres de las clases populares, quienes fueron las más movilizadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Páginas de un sector de la Iglesia, el Vaticano II, en medio del conflicto de interpretaciones sobre un antes y un después del Vaticano II. Óscar Ugarteche aporta reflexiones en torno a la crisis hegemónica y el cambio de régimen internacional. Dice que hay una pugna por el poder de parte de las potencias en decadencia y una falta de toma de iniciativa de parte de las nuevas. Catalina Romer, una década de crecimiento con poca distribución y persistencia de desigualdad, entre otros muchos temas. A la luz del amanecer, Edgardo Rivera Martínez, el autor de País de Jauja, entrega su cuarta novela en la que el protagonista y narrador Mariano de los Ríos regresa a su casa natal en Soray, en los Andes Centrales, para quedarse en ella y en esa noche rememora su vida desde los lejanos años de su infancia y juventud hasta los más recientes en una evocación de su familia, un recordar entre lúcido y onírico, incluso fantasmagórico, y en lo que va de lo andino a lo universal. Dioses y hombres de Huarochirí. Esta es una joya. Es la edición facsimilar de la obra publicada en el año de 1966. Como se puede leer en el título, es una narración quechua recogida por Francisco de Ávila aparentemente en el año de 1598. Edición bilingüe, traducción del quechua al castellano por José María Orguedas y estudio biobibliográfico de Pierre Duviols. Decía Arguedas que este libro es la obra quechua más importante de cuantas existen, un documento excepcional y sin equivalente tanto por su contenido como por la forma. Y Arquinca de marzo se abre con un homenaje a Luis Moreno Mansilla, uno de los más destacados arquitectos españoles, fallecido repentinamente hace algunos días en Barcelona. Y luego, casi una paradoja, Metrópolis Rurales. Reivindicación del paisaje, una planta de red solar con 600.000 espejos en Sevilla. La construcción española frente a la crisis. El impacto de la computadora en la arquitectura en 14 páginas.
multifamiliares en Hyde Park, Neo Bankside y Oxley Park en Londres, el edificio Oceanus en Chorrillos, Sheila Alvarado y del ayer, las balsas y las pirámides de Tucumé. Las últimas del programa. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Consulta Previa, el Ministerio de Cultura ha lanzado la convocatoria a la primera capacitación de intérpretes en lenguas indígenas para los procesos de consulta previa. La ley establece que, cuando los procesos de consulta se lleven a cabo en zonas en las que la lengua predominante sea una lengua indígena, las entidades del Estado deberán contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados. Esta etapa servirá para contar con un primer grupo de intérpretes de las 6 lenguas indígenas con mayor número de hablantes en el país: el quechua, aymara, asháninca, aguajún, shipibo y machiguenga. Inscripciones en el Ministerio de Cultura. La Dirección de Turismo del Centro Cultural de San Marcos organiza la conferencia Turismo y Cultura Construyendo el Equilibrio, con el fin de incentivar el desarrollo de un turismo cultural sostenible. El día martes 10 de abril a partir de las 6 de la tarde en la casona del Parque Universitario. Los ponentes serán Fernando Vera, funcionario del MINCETUR, Diana Chirinos de la Universidad Católica y los ejecutivos de agencias de turismo Alfredo Pinto y Mónica Nakacado. El ingreso es libre. Esto fue todo por hoy, amigos. No se olviden, habitamos la zona sísmica más activa del planeta. No hay que alarmarse, pero sí estar preparados para lo que pueda ocurrir. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa.